Buenos días, hermanos. En esta mañana quisiera compartirles un devocional titulado Indicios de un verdadero cristiano. Vamos a tener la lectura en Primera de Juan, capítulo 2, pero no vamos a leerlo completo por amor al tiempo también, y quisiera también que luego lo puedan leer tranquilos en sus casas. Vamos a ir leyendo por partes algunos versículos que nos van a servir para resaltar un poco el enfoque que el apóstol Juan nos da en su primera carta. De todas formas, quisiera resaltar algo que considero muy importante antes de comenzar con el devocional. Eso lo podemos leer unos párrafos anteriores, justamente en el capítulo 1, en el que el apóstol nos dice que lo primero que hay que entender, que nuestro Padre es luz. Justamente el título anterior dice Dios es luz. Y por eso Juan va a decir que la luz no tiene contacto con las tinieblas, justamente. Que las tinieblas son la muestra de lo que nuestros pecados ocasionan. Es decir, nuestras maldades nos hacen separar de Dios y nos hacen alejarnos de su luz santísima. Es por eso que el llamado que me gustaría al que reflexionemos en esta mañana es al que nos hace el apóstol allí en el capítulo 1, versículo 8 al 10. Y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Claramente aquí encontramos el llamado al arrepentimiento. Y cuántas veces hemos leído este versículo, y una vez más en esta mañana el Señor nos hace recordar que si confesamos aquellas cosas que hemos hecho mal con un corazón arrepentido y le pedimos al Señor que nos perdone, vamos a encontrar el perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sabemos bien que tenemos un abogado ante el Padre, al Señor Jesús. Y por eso quería hacer este pequeño paréntesis antes de seguir continuando con el título que acabamos de leer. Una vez que hayamos confesado en lo más íntimo de nuestro corazón nuestros pecados, sabemos que podemos disfrutar de una relación con Dios restaurada por completo. Es por eso que el apóstol, en el capítulo 2, en el cual se basa este devocional, nos va a dar al menos 3 indicios o evidencias que harán que podamos distinguirnos entre los que son verdaderos cristianos y de aquellos que solo son, como se dice muchas veces, de la boca para afuera. Por eso, en primer lugar, puse el cristiano que guarda su palabra. Por eso quería que leamos el versículo 4 y 5, donde leemos lo siguiente. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hay una parte de la NBI que en el versículo 5 dice lo siguiente: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos en Él. Cumplir y obedecer los mandatos que Dios estableció en su palabra son una clara muestra de que buscamos agradarle con nuestra vida. Juan hace esa conexión entre nuestra obediencia, entre las cosas que hacemos para tratar de agradarle y obedecerle a Dios, y nuestro amor por Dios. Dice que el que guarda su palabra va a demostrar que el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Guardar sus mandamientos y ponerlos en práctica son una clara evidencia de que buscamos agradar a Dios en todo momento, que el pecado ya no nos domina. Si no sabemos qué es lo que dice su palabra, eso demuestra que no conocemos a Cristo y no tenemos una verdadera relación con Él. En segundo lugar,
el hermano que ama a su hermano. Esta evidencia de que queremos ser o de que somos verdaderos cristianos debe ser fundamental en nosotros, el amar a nuestro hermano. Por eso quería que leamos el versículo 9 y 10 un poco más adelante, que dice lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Amar a los de la familia de la fe también es un claro indicio que soy un verdadero hijo de Dios. Si no podemos amarnos unos a otros, entonces no podemos decir que nuestro amor por Dios es real. Podríamos decir que nuestra comunión con Dios se mide en nuestra relación con otros cristianos. Leemos que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas, permanece en ellas, es decir, que podemos hacer todas las cosas correctamente, vivir buscando la voluntad de Dios y siendo temerosos ante el pecado. Pero si no tenemos amor por nuestro hermano, realmente de nada sirve todo lo otro. Es algo que se debe complementar. Por eso pensaba en las siguientes preguntas. ¿Estamos orando por nuestros hermanos? ¿Me preocupo por sus luchas? ¿Le deseo el bien a mi hermano o solo pienso que es un grupo de gente que veo los fines de semana? Ojalá que podamos pensar en que debemos fomentar ese amor fraternal entre hermanos y así permanecer en la luz y no en las tinieblas. En tercer lugar, y ya para ir finalizando, puse como título el que no ama al mundo, el hermano que no ama al mundo. Esta es una evidencia que realmente también deberíamos tener en cuenta para poder reflejar que somos verdaderos cristianos. En el versículo 15 al 17, vamos a leer, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando leemos el versículo 15, no debemos caer en la confusión de que no tengo que amar al mundo o a las personas que habitan en este mundo. El Señor mismo nos dio ejemplo de amar a aquellos que están perdidos en pecado. De hecho, nos manda a verlos como ovejas que no tienen pastor o no tienen tampoco esperanza. Pero este versículo se enfoca más que nada en el sistema del mundo, en que no debemos amar la manera en la que el mundo hace las cosas o cómo ellos viven sin tener en cuenta a Dios. Pensaba en cuántas veces somos llevados a esta corriente de pensamientos, a pensar en vivir como el mundo vive. A diario podemos observar cómo las personas en el mundo pareciera que les funciona la manera en la que ellos viven, el vivir alejados de Cristo, sin tener que obedecer a Dios. Pareciera que son recompensados en gran manera, haciendo cosas como, por ejemplo, se me ocurrían aprovecharse de las personas, ¿no? O pareciera que teniendo actitudes corruptas llegan a tener honor y gloria en este mundo. Por eso es que el versículo 17 nos recalca que todo lo que hay en el mundo, todas las cosas que suceden y todas las cosas que se obtienen en el mundo todo pasa. En la NBI del versículo 16 dice al 17: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el verso 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al leer esto pensaba si los deseos de nuestros corazones estaban en sintonía con Dios, o directamente estamos en sintonía con lo que el mundo enseña que debemos conseguir.
Por eso es importante tener en cuenta dónde están puestos los deseos de nuestro corazón. Si realmente el deseo principal de nuestro corazón es agradar al Señor o buscar la vanagloria de la vida. Espero, hermanos, que podamos procurar dar indicios de que somos verdaderos cristianos, que podamos con esta manera de vivir demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes, que son obedientes a Dios, que guardan su palabra, aman a sus hermanos y aborrecen los deseos del mundo y la vanagloria de la vida, para buscar la voluntad del Padre. Espero que este devocional se haya podido comprender y podamos ser conscientes de que el Señor en esta mañana nos llama a ser verdaderos cristianos. Que el Señor los bendiga.